Entonces, bueno, habíamos estado hablando de la ley de Ohm, de circuitos, y habíamos visto algunos ejercicios, habíamos realizado unos a través del form, y estaban estos ejercicios sencillos, que involucran a veces un circuito o a veces una parte del circuito, como el que estamos viendo ahora, a donde nos pedían que determinemos, por ejemplo, el valor de la corriente que sale del paralelo en función de algunos datos, como por ejemplo el valor de las resistencias, 4 y 8 ohmios, y el valor de la corriente que pasa por una de ellas. Entonces, aplicando lo que sabíamos de la ley de Ohm, ¿no es cierto? Y aplicando lo que, lo que conocíamos de paralelo y serie, podíamos resolverlo rápidamente al circuito, ¿no? Fíjense, también, fíjense acá, por ejemplo, si yo sé que por la resistencia de 4 ohmios circulan 2 amperes, entonces habrá una caída de potencial en esta resistencia de igual a I por R. Entonces serán los 2 amperes de la corriente por los 4 ohmios de la resistencia, serán los 8 voltios. O sea que acá caen 8 voltios. Quiero decir, más a menos, hay una caída de potencial. Como está en paralelo con la de 8, acá también tiene que haber una caída de potencial que tiene que valer exactamente 8 voltios. Porque están en paralelo. Impone que el potencial entre este punto, si yo le llamo a este A y a este B, este también es A, porque el cable no tiene resistencia, es un cable ideal. Entonces, sabiendo eso, puedo aplicar la ley de Ohm acá y puedo decir, bueno, mira, los 8 voltios es igual a otra corriente que no conozco, llamarle una I sub 8, por los 8 ohmios. Despejando esa corriente, despejando y haciendo los cálculos, da un ampere, entonces quiere decir que por acá circula un ampere. Y si por acá circulan 2 y por acá circula 1, la corriente que sale por acá es la suma de las dos. O sea, la I son los 2 amperes más 1 ampere, 3 amperes. Entonces es una forma de resolver, ¿ven? El ejercicio es muy sencillo, digamos, solamente tenemos que tener en claro los conceptos que vimos previamente. Después acá hay otro ejercicio, este ejercicio ya involucra un circuito. En este caso lo que habría que hacer es resolver el paralelo primero entre estas dos resistencias, ¿no es cierto? La resistencia en paralelo, cuando son dos, yo puedo escribir la forma rápida, o sea, 6 por 3 sobre 6 más 3. Acá me queda 18, no, sí, y acá me queda 9, o sea, 2 ohmios. Quiere decir que yo la puedo reemplazar por una de 2, y con una de 4, en serie, finalmente me quedaría un circuito con una sola resistencia que valdría 6 ohmios y una fuente de 36 voltios. Si yo aplico la ley de Ohm acá, B igual a I por L, y quiero sacar la corriente, será 36 sobre 6, o sea, 6 amperes. Esa es la corriente que circula por esta resistencia, ¿no? Por esta, por acá. Son los 6 amperes. Salen de la fuente. Y cuando llega acá, por supuesto, se divide en dos corrientes. La corriente que pasa por la de 6 y la corriente que pasa por la de 3. ¿Y qué es lo que yo sé? Que 6 va a ser igual a
a I sub 6 más I sub 1. ¿De acuerdo? Y también, pero ¿cuántas incógnitas tengo ahí? ¿Cuántas son? Dos, ¿no es cierto? I6 e I1. Ah, I6 e I1. Y me falta otra información. Entonces, fíjense, voy a tratar de borrar acá porque... Entonces, fíjense. Ahí está. Entonces, claro, me falta información. Yo sé que acá hay 36 voltios. ¿Y cuántos caen acá? Y bueno, si sé la corriente y tengo la resistencia, 6 por 4, 24. O sea, aquí caen 24 voltios. Quiere decir que de los 36 voltios que tenía, la fuente, hay una caída de 24 voltios en la resistencia de 4 ohmios. O sea que me quedan 12 voltios. Esos 12 voltios son los que van a caer en la resistencia de 6 y en la resistencia de 3. O sea que yo podría decir, aplicando la ley de Ohm para cualquiera de estas dos, por ejemplo, podría decir que 12 voltios es igual a la corriente que pasa por la resistencia de 6 ohmios. Y de ahí despejo la corriente. Esa corriente me va a dar 2 amperes. Y si esta me da 2 y la otra me va a dar 4, no cabe duda. Pero claro, la respuesta correcta sería esta. Entonces, fíjense cómo podemos ir resolviendo los ejercicios teniendo en cuenta nuestros conocimientos de la ley de Ohm y de las conexiones serie y paralelo de la resistencia. Cuando se trata de circuitos simples. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. No, profe. No, ¿no es cierto? Ok. Acá hay otro, no lo vamos a hacer porque es bastante tedioso, pero seguir resolviendo ejercicios, pero es lo mismo. Sabiendo que por la resistencia de 6 ohms circulan 5 amperes y que estas dos están en paralelo, están en serie con esta, después en paralelo con esta, etc., hay que determinar el valor del potencial B. Lo podríamos ver después. Acá hay otro ejercicio, bueno, y les decía yo en la clase pasada que cuando hablábamos de la ley de Kirchhoff, eran leyes útiles para encontrar corrientes que circulan por circuitos a donde la cosa, digamos, en definitiva se complica un poquito, donde no podemos determinar a priori si las resistencias están conectadas en serie o en paralelo. Habíamos visto lo que era un nodo, la intersección de 3 o más conductores, lo que era una malla, todos recorridos cerrados en un circuito determinado, y una ramita del circuito es un elemento grupo que conecta a dos nodos. Esa es la rama. Habíamos hablado de las reglas de Kirchhoff, ¿no es cierto? Y las reglas de Kirchhoff las habíamos establecido en dos. La primera era la de los nodos o uniones, que decía que la suma algebraica de las corrientes en cualquier unión es igual a 0. Suma algebraica, había que tener cuidado, se podía establecer una convención, corrientes que entran positivas, corrientes que salen negativas. Y esa suma tenía que dar igual a 0. Podríamos hacer una analogía entre una tubería de agua que tiene una conexión intermedia, acá hay una T, entonces, si viene agua de la izquierda y viene agua de la derecha, el flujo que sale por el centro tiene que ser la suma de los dos que entran. No sé, si por la derecha entran 3 litros por segundo y por la izquierda entran 2 litros por segundo, por acá por el medio tiene que salir 5. Esa es la idea. Puesto en función de la corriente, si entra I1 y entra I2, sale una corriente que tiene que ser la suma de las dos.
O sea que cuando uno pone, no sé, dice, bueno, pone I1 más I2 igual a I3, significa que I3 es igual a I1. En realidad tengo dos incógnitas, porque yo sé, bueno, digamos, podría poner que por este nodo, por esta rama, circula I1 más I2. ¿Qué le llamo? Bueno, I3. Y después estaba la regla de las espiras, o la regla de las mallas, que decía que, en definitiva, la suma algebraica de las diferencias de potenciales en cualquier espira cerrada, valga la redundancia, incluso asociadas a la FEM y a los elementos de resistencia, debe ser igual a C. Entonces, si yo circulo por una espira, cuando circule por ella, me voy a encontrar con resistencias y con fuentes de tensión. La suma de las diferencias de potenciales en la resistencia y en la fuente me da cero. Eso sería como una regla de conservación de la energía, digamos. Primera de las reglas de Kirchhoff es la conservación de la carga. Y acá podríamos decir que conservamos la energía. Ya, no podemos crear energía, ni podemos destruirla. Se conserva. Lo mismo que la carga. Y después, una parte importante de la convención de la segunda ley de las espiras es la convención de signos que adoptábamos para la FEM. Si uno venía caminando y se daba recorriendo la malla y se daba con una FEM, el signo de esa FEM tiene el signo por donde yo salgo. Si salgo en mi recorrido por el lado positivo de la FEM, es positiva. Y si salgo por el lado negativo, es negativa. Es muy simple. Entonces, el signo de la FEM coincide con el signo por donde salgo. Y en el caso de las resistencias, recuerden que habíamos supuesto el sentido de circulación de las corrientes. Entonces, esta línea que está en morado acá ya está puesta en el circuito. Yo vengo recorriendo y me doy con la resistencia. Si en mi recorrido es contrario al sentido que yo supuse de la corriente, entonces la caída es positiva. En cambio, si el recorrido coincide, entonces es negativa. Coincide con el sentido de circulación de la corriente. Y la suma algebraica de todos esos, por supuesto, al decir algebraica con sus signos respectivos, me da cero. Cada espira me va a dar una ecuación y cada nodo también. Y aquí habíamos visto un circuitito que lo habíamos tratado de resolver la vez pasada. Acá hay otro circuito, bueno, este ya lo vimos. Y acá lo tienen a este. Es el que vimos recién. Entonces, fíjense ustedes que este circuito, que aparentemente puede formar tres mallas, está formado por dos FEM, una de 10 voltios y una de 5 resistencias, una de 2, otra de 3, otra de 4, otra de 1 y otra de 10. Entonces yo digo, bueno, en mi afán de simplificarlo al circuito, yo puedo decir que primero tengo que identificar los nodos. Los nodos, recuerden, eran lugares donde convergían
3 o más conductores. Entonces acá hay uno y acá hay otro. Hay 2 nodos. No sé, le podemos llamar, como hay 2 letras ahí, A y B, C y D. También es cierto que yo debo suponer el sentido de circulación de las corrientes. Yo digo, fíjense, acá puedo ver que hay claramente 3 ramas. La rama superior, que está formada por la resistencia de 3, la FEM de 10 y la de 2. La del medio, una resistencia de 4, otra de 1 y una fuente de 5 voltios. Y la última rama es una resistencia de 10 ohms. Entonces, yo supongo el sentido de circulación de la corriente. Digo, por ejemplo, que esta es I1, que circula por esta rama. Acá también está I1. Esta, puedo decir que es I2, en esta rama, va de derecha a izquierda. Aquí también estaría I2. Y por último, podría decir que esta es I3, que va por la tercera rama y que llega acá también. Yo ya supuse el sentido de circulación de las corrientes. Y la primera ecuación que puedo anotar, ¿no es cierto?, es quiénes entran al nodo. I1 e I2 son positivas. Quienes salen, I3 es negativa, e igual a 0. Entonces ya tengo una ecuación. Pero me faltan 2 más porque son 3 incógnitas. Entonces tengo que recurrir a las mallas. Pero también me doy cuenta que por acá circula I1, por la resistencia de 3 y por la de 2. Por lo tanto están en serie. O sea que yo al circuito lo podría achicar. Poner esta primera rama con una resistencia de 5 ohmios y una FEM de 10 voltios. Lo mismo pasaría con la del medio. Una resistencia de 5 ohmios y una FEM de 5 voltios. Y después la otra solita de 10. Ahí está. Bueno, y ahora, ¿qué puedo hacer? Escribir la ecuación, por ejemplo, de la malla 2. ¿Cómo hago? Me paro en esta malla, supongamos que me pare acá. No me vaya a caer. Y empiezo a caminar la malla. La puedo caminar en sentido, la puedo caminar en sentido horario o en sentido antihorario, no hay problema. Supongamos que la camine así. Vengo lo más pancho, doy la vuelta acá y me encuentro con una FEM que vale 5 voltios. ¿Por dónde salgo? ¿Por el lado positivo o por el lado negativo? Cuando la Positivo. cruzo. Positivo. Entonces va a ser positiva. Pongo 5 voltios. ¿Se acuerdan? Porque esto era sumatoria de todas las caídas y subidas igual a 0. Entonces, la primera es positiva. Seguimos caminando. Y me tengo que fijar cómo circulaba la corriente. La corriente circulaba así, I2. Y yo camino de la misma manera. ¿Qué convención habíamos dicho cuando el recorrido coincidía con la corriente? Recorrido, corriente.
¿Era Positivo. positivo o era negativo la caída? Positivo. Positiva. Mm, A ver. Fíjense acá, recorrido y corriente coinciden. ¿Cómo es? No se olviden de eso. Recorrido y corriente. ¿Cómo es la caída? ¿Positiva o negativa? Negativa, negativa. Negativa. Tengan cuidado, ¿no? Eso les quería. O sea, tengan cuidado, ténganlo bien presente, por favor. Entonces, negativa, porque fíjense, va de más a menos. La corriente va en ese sentido. Entonces, realmente es una caída. No tengo que poner menos. ¿Y qué corriente es? La corriente I2. ¿Y cuánto vale la resistencia? 5. Sigo caminando, está todo bien. Me encuentro con la otra. Fíjense acá. En esta rama circula ¿qué corriente? I1. Y yo camino así. Entonces, en este caso el recorrido es así y la corriente es así. ¿Cómo sería para ahora? Positivo. ¿Positivo o negativo? Positivo. Fíjense que en realidad estoy yendo de menos a más según la corriente, entonces como si fuera una subida, y 1 por 5. Y por último me encuentro con quién, con la de 10. ¿Y por dónde salgo? Salgo por el negativo. Por negativo. Entonces, ¿cómo será? Es negativo. ¿De acuerdo? Entonces, le pego una acomodada a esto y digamos, me va a quedar 5 y 1 menos 5 y 2. Paso esto para allá, igual a 10 menos 5, 5 voltios. Otra ecuación, pero sigue faltando. Entonces digo, bueno, me voy ahora a la malla de abajo. Suponete, me paro acá. Ahí está. Y empiezo a caminarla para acá también. Así. La corriente I3 era así. Y yo estoy caminando así. Entonces, fíjense, la corriente I3 coincide con esto. ¿Y acá cómo era esta caída? Positiva. ¿Positiva o negativa? Positiva. Positiva, perdón, positiva. Porque esto así. Porque la corriente me dice que esto iría entonces positivo. Quiere decir que tengo que poner 10 y 3. Sigo caminando, está todo bien. Y me encuentro con la corriente I2 y la resistencia de 5 ohmios. ¿Y cómo estoy caminando? Fíjense, estoy caminando así y la corriente va en sentido contrario. Quiere decir que también es Positiva. 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 Acá pongo cuánto. Claro, 5 y 2. Fíjense, ¿no? Que en el de arriba era negativa, acá está, y en el de abajo es positiva. Porque claro, estoy circulando al revés. Sigo caminando y me encuentro con la fuente de 5. ¿Y por dónde salgo? Por el negativo, Lado ¿ven? negativo. Por lo tanto, será, claro, menos 5. Y ya está, se acabó. Entonces, ¿cómo me queda esto? Acomodando un poco. 10 y 3 más 5 y 2 igual a 5. Y se acabó. Ya tengo las tres ecuaciones
con las tres incógnitas. Después podrán usar método de sustitución, de igualación, determinante, el que a ustedes les guste para resolver el problema, para encontrar los valores numéricos. Lo importante es la primera parte, digamos. Sí. ¿Se lo podría resolver por malla, o sea, por separado? Es decir, agarro la primera malla de arriba y después la de abajo, y al final, dependiendo del resultado, restarlo o sumarlo. Lo que pasa es que cuando vos resolvás una malla sola, o sea, vos decís una malla como si la otra no existiera. Claro. Y bueno, pero si nosotros estamos haciendo eso, en definitiva, estamos trabajando. Vos decís, ¿la malla 2 qué es? Y bueno, la malla 1, perdón. Bien digo, esta va a ser la 3. Entonces, ¿la malla 2 cómo sería? Y bueno, mirá, la malla 2 sería esta resistencia con esta FEM y con esta otra resistencia. Pero para un poco. Esto vale 10, esto vale 5, esto vale 5 también, pero por acá va una corriente I1 y por acá, me falta la FEM. Y por acá va una corriente I2. O sea que si yo la estoy separando a las mallas, pero en realidad esta corriente está vinculando las dos mallas. Si vos solamente dejaras una parte de esta malla y vos dijeras, pero por acá circula I1, estarías poniendo estas dos resistencias en serie y eso no es cierto. Claro, claro. ¿Me entendés? Entonces, nosotros lo que hace Kirchhoff es separar un problema complejo en problemas más simples. Nodos, mallas. Pero ¿qué pasa? Las mallas, cuando yo las separo, están relacionadas entre sí, están más que relacionadas, tienen digamos, un factor común, algo que las une, que es casualmente la ramita del medio. Esa rama del medio pertenece tanto a la malla de arriba como a la malla de abajo. Incluso uno puede hacer una tercera malla, si quiere. Podría usar la malla externa, pero ya no te entrega más información. La malla externa es esta así, que tiene 10 acá, 5 acá y 10 acá. Pero por acá viene I1 y por acá viene I3. No es la misma corriente. O sea que uno podría decir, bueno, la camino esta mallita también, la camino por acá, me encuentro con esto, vale 10, me encuentro con esto, coincide, entonces negativo, 5 y 1, me encuentro con esta, coincide también, entonces esta es I3, va de más a menos, es una caída, entonces, salgo por positivo, es 10, acá coincide con la corriente, entonces hemos dicho que era negativo, acá coincide, también es negativo, y eso lo igual a 0. Pero esta ecuación seguramente es una combinación lineal de estas dos,
y ya no me aporta datos. De la misma manera que el nodo C y el nodo D son iguales. En el nodo C podría poner I1 más I2 menos I3 igual a 0. Y en el nodo D podría poner, qué sé yo, I3 menos I1 menos I2 igual a 0. Y estas ecuaciones son iguales. Esta es una forma de resolver el circuito. No quiere decir que sea la única. Hay muchas formas de resolverlo. Uno lo podría plantear por corrientes, pero bueno, queda en ustedes buscar, si alguien quiere, más información y obtener alguna otra forma de hacerlo en otro libro, digamos, no hay problema. Lo importante es plantear las ecuaciones para llegar a la solución. Y después entra el álgebra. Bueno, acá hay un circuitito, bueno, este también lo vimos, ¿no es cierto? Es un poquito más complicadito. Sin embargo, planteando las ecuaciones de nodos y de las mallas, lo pueden resolver sin problema. Y ahora, esto es lo que les quería mostrar. Seguramente habrán visto en el aula virtual que hay una referencia a una simulación de circuitos en esta página PET. ¿La vieron o no la usaron? No, hasta ahora no. Bueno, fíjense que es algo, bueno, se las muestro yo ahora para que después se entretengan ustedes haciendo ejercicios. Como pueden ver, aquí a la derecha tienen la posibilidad de mostrar la corriente cuando hablan del circuito, ya sea como electrones o en el sentido convencional. Mostrar las etiquetas y mostrar los valores, y tienen instrumentos, voltímetros para medir diferencias de potencial y amperímetro para medir corriente. También tienen una lista de, digamos, dispositivos que van a formar el circuito, como la batería, bombilla, resistencia, interruptor, fusibles. Bueno, aquí aparecen otras cositas raras como billete, clips, moneda, borrador, lápiz, mano, un perro incluso, y que tendrán su resistencia eléctrica, ¿no es cierto? Por ejemplo, un lápiz tiene 25 ohmios. El cable no tiene resistencia en un principio. El perro tiene unos 100.000 ohmios. Bueno, y lo pueden ver así un poco más divertido, o si no, un poco más técnico. Acá están el cable, la batería, la bombilla, la resistencia, el interruptor. No hay más porque, bueno, sí aparece todo, pero ya con el formato, el billete, el clip, la moneda, el perro, una mano tiene también 100.000 ohmios de resistencia. Ok, pueden acercar o agrandar, esto es a forma de introducción, y entonces supongamos que yo quiera hacer un circuitito sencillo, digamos, como el que vimos la otra vuelta. Entonces decís, bueno, voy a armar un circuito con resistencia y con la batería. Entonces saco la batería de acá, ¿cómo hago? Hago clic con el mouse, mantengo apretado y traigo el valor. Dice que esta tiene 9 voltios. Yo si hago clic ahí, fíjense, le puedo cambiar el valor que yo quiera, hasta un máximo de 120. Supongamos que le ponga, no sé, 36 voltios. 36, ahí está. Si quiero, la puedo dar vuelta para que el positivo esté para un lado, la puedo poner vertical, perpendicular, como quiera. Ahí la tengo.
Y ahora la voy a conectar con dos resistencias. Supongamos una resistencia acá. Esta resistencia vale 10, pero si le quiero cambiar el valor, no sé, le puedo dar 9, por ejemplo. Puedo poner un poquito de cable, ahí está. Puedo poner otra resistencia, la pongo vertical ahí, fíjense. Esta, no sé, le puedo cambiar el valor, le demos 2 ohmios, ahí está. Tengo una tijera por si quiero cortarla, ¿no? Después ya les muestro eso. Pongamos otra resistencia acá, la pongamos a esta en paralelo. Entonces, para ponerla en paralelo uso el cable este, otro cable acá, otro cable acá. Puedo poner un interruptor, ahí está. Bueno, ahí se me desacomodó un poquito. Ahí tengo un interruptor. Cuando quiera yo lo puedo cerrar o lo puedo abrir. Ahí está cerrado, ¿ve? Y ahí está abierto. Recién vieron que estaba mostrando. Bueno, entonces, ahí tengo el circuito. Una corriente, una FEM de 36 voltios, las resistencias, qué sé yo. Si quiero le saco las etiquetas y los valores para que el circuito esté tan difícil de mostrar, digamos, esté más limpio. Y dejo el sentido convencional de la corriente, y una vez que lo cierro al circuito, fíjense que empieza el simulador a mostrar la corriente que circula. Por ejemplo, estamos viendo que por esta malla que está acá formada por estas resistencias y el interruptor, circula una corriente aparentemente más grande que por esta otra. Entonces ustedes pueden decir, bueno, che, pero ¿y si yo quiero saber el valor de la corriente? Bueno, me vengo con el amperímetro y ahí me dice qué corriente está circulando. Fíjense, 3,37 amperes por esta malla. Y por esta otra, 0,56 amperes. O sea que, y por esta otra, 2,81. Obviamente, 2,81 más 0,56 me va a dar los 3,37. ¿Se dan cuenta? O sea que yo tengo este aparatito, hay que tener cuidado que no se me vaya a romper el cable, ahí está. Y puse un voltímetro para medir diferencias de potencial. El rojo me da el positivo, entonces fíjense, si quiero saber cuánto tiene la FEM, ahí está, 36 voltios. ¿Qué caída de tensión hay en esta resistencia? Lo pongo acá lo pongo acá ¿no? Como he puesto el positivo acá, me da al revés la tensión. Colocado correctamente, tendría que ser así. Y de los 36 voltios, 30,38 están cayendo en esta. Y el resto seguramente va a caer en esta otra, 5,62, que es la misma diferencia de potencial que hay entre estas resistencias. Entonces, fíjense que uno puede, con este simulador, puede armar el circuito que quiera. Este que hice yo ahora a modo de prueba es uno de los tantos que se puede hacer. Pero, por ejemplo, bueno, con esto yo borro todo, vuelvo a cero, y fíjense, tengo home acá abajo, que me va a llevar al comienzo. Esto a modo de introducción, que es lo que estábamos viendo como para practicar, y después ya vamos a la parte más específica, que sería la parte de laboratorio, que agrega un amperímetro para ubicarlo en el circuito. Le podemos incluir resistencia al cable y resistencia interna a la batería. Incluso podemos agregar
que no hemos visto todavía, pero se puede agregar una bombilla. Una bombilla es una suerte de lámpara, digamos. En este caso, también tiene la opción de mostrar electrones o el sentido convencional, y los valores y las etiquetas. ¿No es cierto? Entonces, fíjense, podemos hacer el circuito de recién, a modo de prueba. Usemos la parte técnica, ¿no? Entonces, me voy arriba, voy a poner una batería, ¿se acuerdan? El circuito que estábamos analizando recién tenía una batería de, creo que era 10 voltios. Acá estamos con un valor muy grande, 110 voltios. Esta arranca en 100 voltios, así que se supone que en el laboratorio. Así que nos quedemos con la primera parte para tener valores de tensión más pequeños. De todas maneras, la cosa no cambia, digamos. Ok, yo digo para hacer el mismo circuito anterior. Esta tenía 10 voltios, entonces la pongo acá, 10 voltios. Porque, ¿cuál es la ventaja de esta? Que si yo voy a poder trabajar puedo resolver un circuito usando las reglas de Kirchhoff y después lo puedo armar con esto y verificar si lo que yo hice está correcto. Entonces, agregamos acá una resistencia. Esta resistencia tenía 5 ohmios. Le damos los 5 ohmios. Bueno, es difícil cambiar desde acá. 5. ¿Ok? Después tenía otra batería, que también tenía el positivo para acá, es esta. Ahí la voy a poner. Esta batería tenía, hago clic ahí y me da el valor, tenía 5. Ahí están los 5 voltios. Había otra resistencia de 5 ohmios, creo, acá a la par, ¿sí? Sí, 5. 4, 5. Y había una tercera por acá que tenía 10. Ahí está. Entonces, ahí tengo los componentes. Ahora con estos cables, voy sacando los cables. Ah, acá me dice que no lo hice bien. Puedo hacer así corto. Ahora sí. Porque este es un nodo, saco otro cable para acá. Este lo pongo acá. Fíjense que cuando está en rojo es que no está hecha la conexión. Ahora sí. Ya está funcionando acá el circuito, he cerrado esta rama. Ya no tengo el circuito. Vamos a poner convencional. Así está circulando la corriente. Fíjense. Uy, tengo una conexión a internet inestable. Pero bueno. Ustedes me avisan si hay algún problema. Entonces ahora yo ya puedo, con el amperímetro, lo traigo para acá y digo, ¿qué corriente está pasando por acá? La I3. 0,60 amperes, anoto. En la rama del medio, 0,20. En esta otra, 0,80. Claro, estos 0,80 que vienen por acá, se hacen 0,20 por acá y 0,60 por acá. ¿Se dan cuenta? Ahí. Y ya está. Eso que me había llevado mucho tiempo, con el amperímetro lo puedo hacer en 2 segundos, digamos. Y con el voltímetro puedo decir, bueno, ¿qué diferencia de potencial hay entre este punto y este punto? 6 voltios. Y esta, 10. O sea que quiere decir que acá caen
4 voltios. Ahí está, ¿ves? Están cayendo, pongo así, están cayendo los 4 voltios en esta resistencia. O sea, de los 10 que tenía la fuente, caen 4 acá, por lo tanto, entre estos dos puntos me quedan 6. Acá también van a ser 6. Fíjense, los 5 que había acá, más 1 que hay acá. Y así. O sea, las posibilidades que uno tiene para trabajar realmente y para armar circuitos con esto son ilimitadas, digamos. Pueden armar los circuitos que quieran. Y automáticamente les da el valor de las corrientes. ¿Se dan cuenta? ¿Tienen alguna preguntita? ¿Lo buscamos con ese nombre, profe? PET, ¿sí? Sí. En el aula virtual está. ¿O hay que Yo ahora, descargarlo, utilizarlo? no, digamos que Ah, tiene bien. la opción. No hace falta descargarlo. Tiene la opción que creo que, yo no soy muy ducho en computación, pero tiene el formato HTML5 para no trabajar con con lo que ya no se usa ahora. ¿Cómo es que se Gracias, llama? profe. Sí, hay un soft que se usaba para este tipo de simulaciones, pero esto lo pueden hacer en línea. Si quieren lo pueden descargar, pero lo pueden hacer en línea. De hecho, yo lo estoy haciendo ahora en línea. Yo lo cargué en el PowerPoint y lo estoy usando desde ahí, ¿no? Entonces, después Bien. acá si quiere lo pueden alejar, ¿no es cierto? Lo pueden acercar. Y con esto de acá, este botoncito borra todo y arranca de cero. Yo acá estoy en el PowerPoint, por eso es que ahora si quiero, digamos, puedo salir de acá, bueno, y seguir, digamos. ¿Mm? Fíjense, acá hay otro circuito de 2 mallas, que después, si uno quiere, lo podría hacer con, con el PET, con el simulador. Este circuito dice hallar la lectura de ¿quién? Del amperímetro. Fíjense, es un circuito que tiene 3 fuentes, una de 4 voltios, otra de 2 voltios, otra de 18 voltios, 3 resistencias iguales de 2 ohmios, y lo que me pide es la lectura del amperímetro. O sea, ¿qué es la lectura del amperímetro? Es la corriente que está pasando por la rama del medio. Entonces, ¿cómo resolveríamos eso? Este está resuelto, así que lo vamos a ver despacito, está planteado ya. Aplicamos, dice, las leyes de Kirchhoff. Entonces, fíjense lo que hace. Voy a... Fíjense. Impone el sentido de circulación de la corriente I1, que va de izquierda a derecha, la I2 que va de arriba para abajo, y la I3 que va de izquierda a derecha también. Entonces, primero, ¿se acuerdan? Las corrientes. Imponemos el sentido de las corrientes. Ahí está. ¿Nos podemos equivocar? Sí, nos podemos equivocar. Puede ser que alguna de estas corrientes, al final, tenga otro sentido al que nosotros le atribuimos, o sentido contrario. No importa. Lo único que van a tener que cambiar después es decir, si la corriente I3 me ha dado negativa, quiere decir que iba al revés de lo que yo he dicho. O sea, si yo dije que iba de izquierda a derecha, irá de derecha a izquierda. Entonces, cuando una corriente me da negativa resolviendo el sistema, es porque
no le invoqué al sentido que yo le asigné. ¿Qué hay que hacer? Cambiarle el sentido de circulación en el circuito y eso soluciona todo. Ok, primer paso, ya están las corrientes. Segundo paso, la ley de los nodos. En este caso, I1 más I2 igual a I3, o I1 más I2 menos I3 igual a 0, que es lo que está puesto acá. Segundo, la malla 1. Fíjense, la malla 1 está, yo me paro acá en la malla 1, la camino así, salgo por el positivo, 18 positivo. La caminata coincide con I1, caída negativa. Coincide con I2, caída negativa. Salgo por el negativo de la fuente, la pongo negativa. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. No, ¿no es cierto? Bueno, no, porque por ahí se pueden marear un poquito, entonces me avisan, digamos. Entonces, aplicamos un poquito el álgebra, dividimos todo por 2, me queda 9, menos 1, 8, pasa sumando al segundo miembro, y como hemos dividido por 2, queda I1 más I2 igual a 8. La segunda ecuación. Fíjense que, como no puede ser de otra forma, la malla 1 solo involucra dos corrientes, I1 y I2. Y la malla 2 va a involucrar solo 2, I2 más I3. Entonces veamos esa malla. La malla 2, ponele que me pare así y la camine para acá. Salgo por el positivo de 2. No coincide el sentido de circulación con el de la corriente, positivo. Sí coincide con I3, negativo. Salgo por el negativo de B4, de 4 voltios, negativo. Entonces, ya tengo la tercera ecuación. Acomodo un poquito la ecuación, divido por 2, pasaje de término, y me queda la tercera. I2 menos I3 igual a I1. La segunda, I1 más I2 igual a 8, y la primera, que era I1 más I2 igual a I3. Entonces ya he aplicado lo que sabía de física, las reglas de Kirchhoff, y ahora lo que hay que hacer es resolver el sistema. ¿Por qué? ¿Cuál es la corriente que yo necesito determinar? Obviamente, I2. ¿Por qué? I2 es la que pasa por el amperímetro. Entonces, ¿qué hace este muchacho? A1, la 1 que era I1 más I2 igual a I3, la reemplaza en la 2. Entonces, en vez de poner I1 más I2, pone I3. Ok. Y tiene esta ecuación. 2I2 más I3 igual a 8. Y luego la combina con la tercera, I2 más I1, I2 menos I3 igual a 1. Suma. Si yo sumo estas dos ecuaciones, se me va I3. Por lo tanto, I2, la corriente que pasa por el amperímetro, me da 3 amperes. Si yo quisiera, podría plantear este ejercicio en el simulador y ver si eso es cierto. ¿Se dan cuenta?
podríamos intentarlo. Lo voy a copiar al circuito para que lo hagamos. Y de paso lo ven al simulador. Un poquito más. Entonces, cada resistencia vale 2 ohmios. Esta vale 18, esta vale 2 y esta vale 4. Puedo volver. Y acá lo tengo al simulador. Entonces digo, bueno, cambio por esto. Y tenía 3 resistencias. 1, 2 y 3. Ahí están las resistencias. Tenía una fuente acá. Así creo que era. Otra acá. Ahí la puedo romper. Esa va ahí. Esta va acá. La puedo poner ahí. Porque no hay resistencia acá. Esta va acá. La estoy haciendo rápido. Estaba ahí. Y ahora, estos 3 los podría unir con un cable así. Así. Y este con un cable así. Así. Ese sería el circuito. Ahora este tenía 4 voltios. Así, ¿no es cierto? Este tenía 4. Este de acá tenía 2. Fíjense qué simple. Y este de acá tenía 18 voltios. Justito. Y las resistencias valían todas 2. 2. Bueno, bajemos hasta 2 en esta. Y 2. Ok, uy. Entonces, ahora yo vengo con el amperímetro. ¿Qué corriente viene por acá? 2 amperes, por acá, 3 amperes, por acá, 5 amperes. ¿Se dan cuenta? Quiero los valores, ahí están. Y si quiero medir diferencias de potenciales, saco el voltímetro y se acabó. Y ahora comprobamos que la corriente que pasa por acá es de 3 amperes y es correcto con lo que nosotros calculamos. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Ok, ok. Bueno, era esto. Yo les digo, todos somos generales después de la batalla, ¿no es cierto? Estos ejercicios están resueltos y bueno, parece todo simple. Después cuando se pongan a resolver, seguramente aparecerán algunas dudas, así que tendrán que tenerla en cuenta. Acá hay otro ejercicio, dice, ¿para qué valor de la corriente a través de la resistencia será de 5 ohmios será nula? O sea, acá está el circuito. Acá este circuito tiene también 2 mallas, pero nos dan como dato
nos dan como dato las tensiones y una de las resistencias, y me ponen una condición. ¿Qué valor tiene que tener R para que la resistencia para que la corriente a través de la resistencia de 5 valga 0? O sea, dicho en pocas palabras, para que esta corriente valga 0. O sea, uno puede decir, bueno, acá hay una corriente, qué sé yo, I1, acá hay una corriente I2, y acá hay una corriente I3. Bueno, esta quiero que valga 0. O sea, que la corriente por esta rama sea 0. Todavía más fácil es el ejercicio. Pero claro, me pone una condición. Entonces, ¿qué hago? Hago imponer que la corriente por esta rama sea 0. Por lo tanto, I1 va a ser igual a I3, ya que I2 vale 0. Y una vez que tengo esa condición cumplida de que I1 vale I3, ya solamente tengo que resolver la parte derecha del circuito, esa malla. Obtengo cuánto vale I1. Y una vez que saco I1, reemplazo el valor en la malla 2 y me dice que la resistencia vale 2 ohmios. O sea, si la resistencia vale 2 ohmios, en esta rama la corriente es 0. Y eso, por ejemplo, lo podrían demostrar o lo podrían verificar en el simulador PET que vimos recién. Con respecto al simulador que vimos recién, por supuesto, no tan solo hay simulaciones para electricidad, hay para magnetismo, hay para mecánica, dinámica, química, etc. O sea, hay un montón de simuladores que son muy amigables y permiten hacer, valga la redundancia, hacer la parte experimental de simulaciones, de ejercicios que uno los resuelve matemáticamente, pero acá los comprueba experimentalmente. Es como si uno tuviese un laboratorio virtual y pudiera conectar resistencias, fuentes, etcétera, como quieran. O sea, prácticamente infinitas posibilidades. Bueno, si no hay ninguna pregunta, hasta acá pasamos a la parte que nos quedaba pendiente, que es la parte de circuito RC. O sea, un circuito RC conectado a una fuente de continuo. Voy a dejar de compartir un momentito para pasarles la asistencia. Antes que me olvide, se las voy a escribir en el chat. A ver si la tengo acá. No, ya la busco. Entonces, ¿dónde está? Ahí les envío la clave, la contraseña para la asistencia.
Bueno. Continuamos entonces con circuito RC. Ok, vamos a ver ahora entonces conectar una resistencia y un capacitor a una FEM de continua. Hasta ahora habíamos dicho que la FEM y las resistencias no cambiaban con el tiempo. Los potenciales, la corriente y las potencias incluso eran independientes del tiempo. Pero cuando uno carga o descarga un capacitor, que es lo que vamos a ver ahora, se encuentra con la situación de que las corrientes, los voltajes e incluso la potencia van a cambiar con el tiempo. Por lo tanto, vamos a incorporar una nueva nomenclatura. Este tema de la carga y la descarga del condensador se usa mucho en electrónica, por ejemplo, para los semáforos, las luces de emergencia en los automóviles, o sea, la baliza, la unidad de flash que ustedes tienen en sus celulares, un desfibrilador. Entonces, vamos a suponer que las corrientes, las cargas, las tensiones, que son variables en el tiempo, para distinguirlas de las que son constantes en el tiempo, vamos a ponerla en minúscula. Entonces, aquellas variables, corriente, carga, potencial, que varían en el tiempo, van a tener la letra minúscula. Y las que no, la mayúscula. Disculpen. Ahí está. Bien. Entonces, fíjense, en este circuito que hay a la izquierda, hay una FEM con una resistencia y un capacitor y con la llavecita abierta. Una vez que se cierra, a medida que transcurre el tiempo, el capacitor se va a ir cargando, pero no es instantáneo. Necesita un tiempo. Al principio la corriente es alta, el capacitor va adquiriendo carga y a medida que se va cargando el capacitor, la corriente va disminuyendo. Antes de que se cierre el circuito, no hay carga en el capacitor, no hay corriente. Cuando el capacitor se cierra, para t igual a 0, la corriente es 0, entonces para t igual a 0, la corriente pasa de 0 a un valor epsilon sobre R. O sea, el valor de la FEM dividido en la resistencia. Y a medida que transcurre el tiempo, la carga Q, que al principio era 0, se va acercando a la carga final. La carga final aparece con mayúscula porque será un valor fijo, y la corriente I se va aproximando a 0. Entonces, cuando yo cierro la llave, la corriente pasa a ser máxima, arranca de un máximo y disminuye hasta que tiende a 0. Y la carga arranca en 0 y aumenta hasta un valor máximo. Ese sería el proceso que se sigue para cargarlo al capacitor. Entonces, fíjense, de nuevo tenemos el circuito y ahora está cerrado. Bueno, esto lo que significa acá, ya se los expliqué, que las letras minúsculas van a servir para cuando varíen con el tiempo y las mayúsculas para cuando sean constantes en el tiempo. Entonces, fíjense, nos concentremos en la caída de potencial en la resistencia.
la caída de potencial en la resistencia acá, B sub AB, es el valor de la corriente por la resistencia. La caída de resistencia en el capacitor, B sub BC, es la carga Q, que varía con el tiempo, sobre C. Recuerden que I minúscula y Q minúscula varían con el tiempo. Y C y R son constantes. Entonces, si yo me paro acá y empiezo a circular el circuito, valga la redundancia, salgo por el positivo de epsilon, mi caminata coincide con el de la resistencia, es caída negativa, y la carga es negativa en el capacitor, digamos, la caída también, porque va de más a menos. O sea, y eso tiene que dar 0. ¿Se acuerdan? Sumatoria de B igual a 0. Conservación de la carga. Ahora lo que hago es pasar epsilon para el otro miembro, pasar, digamos, pasar la corriente para allá, acomodar un poquito las variables, y me queda que I es igual a epsilon sobre R menos Q sobre DC. La corriente inicial, para T igual a 0, habíamos dicho que era epsilon sobre R. O sea, el valor de la FEM dividido en la resistencia. Entonces, cuando I es igual a 0, al final de la carga de esta ecuación igualada a 0, me queda epsilon sobre R igual a QF sobre RC. O sea, obtengo el valor de la carga final en el condensador. El valor de la carga final en el condensador, como era de suponer, depende de la capacidad del condensador y del valor de la FEM de nuestra fuente de tensión. ¿Cuánto tiempo les llevó? Bueno, eso es otra historia, pero tiende a ese valor. Ahora, recordemos que la corriente era la variación de la carga en función del tiempo. Puesto como una ecuación diferencial, era de Q a dt. Entonces ahora reescribamos esta ecuación para ver qué pasa entre 0 y el valor máximo. Entonces me queda de Q a dt igual a epsilon sobre R menos Q sobre RC, saco factor común 1 sobre RC, la reescribo a la ecuación, y fíjense que me separo las variables, de Q por un lado y de T por el otro. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Esto, ustedes lo saben de análisis, es una ecuación diferencial. Hay que resolverla. ¿Cómo se hace esta que es sencilla? Integrar simplemente ambos lados. Incluso podemos hacer un cambio de variable. A Q le llamamos Q' y a T, T', para que Q y T sean los límites superiores, y Q' igual a 0 y T' igual a 0 sean los límites inferiores. O sea, ¿de dónde salimos? T' igual a 0, Q' igual a 0 en el capacitor. ¿A dónde llegamos? A un tiempo T y a una carga Q. Entonces, la integral de 0 a Q, de dQ' sobre Q' menos Q menos C por E, igual a menos, integral entre 0 y T de dt sobre RC, la de acá da logaritmo, la otra, la integral de dt es T, fíjense qué bonito que queda, aplicamos función exponencial, o sea, tomamos logaritmo inverso para sacar el logaritmo, y obtenemos esta ecuación de acá, que ordenadita nos da
cómo varía la carga en función del tiempo. Fíjense, la carga Q, acá lo voy a escribir más despacito, es igual a la carga final por 1 menos E a la menos T sobre RC. La carga es igual a la carga final por 1 menos E a la menos T sobre RC. RC, ya vamos a ver, es la constante de tiempo tau. Constante de tiempo. O sea que es R por C da segundo. Constante de tiempo. Del circuito, que tiene una resistencia de valor R y un capacitor de capacidad C. Entonces, esta ecuación que está acá es la solución de la ecuación diferencial esta. Y que me dice que la carga varía en el tiempo de esta manera. Varía exponencialmente. Es una exponencial negativa. Podemos obtener el valor de la corriente si tenemos el valor de la carga. No hay problema con eso. Entonces, fíjense, analicemos qué pasa con la corriente. Conforme el capacitor se va cargando, la corriente disminuye exponencialmente con respecto al tiempo. Entonces, a medida que el tiempo transcurre, la corriente en el circuito va disminuyendo. Y teóricamente, en el infinito, la corriente es cero. Porque es una ecuación exponencial. En cambio, entonces, la corriente arranca acá, en un valor máximo, I sub 0. Y la carga, fíjense, arranca en 0. Y empieza a aumentar exponencialmente. Hasta que en un tiempo lo suficientemente grande, podremos decir que adquiere la carga total. Porque si yo reemplazo en esta ecuación, ahí, T por 0, E a la 0 vale 1, 1 menos 1 es 0, y la carga arranca de 0. Si acá reemplazo T por 0, E a la 0 es 1, 1 por I0 es I0, y la corriente arranca en un valor máximo al cargarse. Entonces, acá tenemos cómo la carga va aumentando a medida que pasa el tiempo y cómo la corriente va disminuyendo a medida que pasa el tiempo. Recuerden que la corriente es la derivada de la carga respecto del tiempo, o sea que tengo que derivar esto. Si yo derivo esto, obtengo esto. Y 0 era la corriente inicial, que era epsilon sobre R. Bueno, yo les hablaba de la constante de tiempo. Después de un tiempo igual a RC, que por supuesto depende del circuito, la corriente ha disminuido a un valor 1 sobre E. ¿Se acuerdan? E es el valor del logaritmo, de la base de los logaritmos neperianos. O sea, ha disminuido alrededor del 37% de su valor inicial. En ese momento, la carga del capacitor alcanzó un 63% de su valor total. Entonces, ese valor, R por C, se conoce como constante de tiempo o tiempo de relajación, y está acá, fíjense, acá. Para ese tiempo que depende del circuito, alcanzó una carga
que es el 60, lo vamos a poner así, 63% de la carga total. Y la corriente ha disminuido hasta tener la tercera parte ahí, de la corriente total. Esa constante de tiempo, tau, depende de la resistencia y de la capacidad del capacitor. ¿Alguna preguntita hasta ahí o vamos bien? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, Sí, ¿no? profe. Bueno, sí, no. Está bien, está bien. No, lo que pasa es que has visto que uno se siente solo, digamos. Hablándole a una computadora parece un loco. Bueno, y después veamos la descarga del capacitor. O sea, ya lo hemos cargado, el capacitor ha adquirido una carga inicial, una carga Q sub 0, que es la que tiene ahora disponible, está cargadito, el interruptor está abierto, hay una resistencia conectada con él, ya no está la FEM, fíjense, en el circuito ya no está la FEM. La corriente es cero porque el circuito está abierto, de repente se cierra el circuito, entonces, tanto la carga en el capacitor como la corriente van a variar en el tiempo, en este caso van a disminuir, hasta que el capacitor se haya descargado completamente. ¿Se haya descargado a dónde? En la resistencia, digamos. Bien, en el instante t en el que el interruptor se ha cerrado, la carga era Q, ahora ya tenemos un instante t, intermedio si se quiere, entre el comienzo y el final. La carga es una carga determinada Q y la corriente es I. Tanto Q como I son minúsculas porque están variando en el tiempo. El sentido real de la corriente es opuesto al sentido que se ilustra, ya que la corriente es negativa, digamos. Y es, bueno, eso dice ahí. Ahí lo tenemos el circuitito. Recordemos que la corriente es igual a dQ sobre T, y eso va a ser igual, la corriente, a menos Q sobre LC. Ya no está la FEM. En el instante t igual a 0, cuando Q es la carga inicial, a la que está cargado el capacitor, la corriente inicial y es Q sub 0 sobre RC. O sea, es la máxima corriente. Cuando ustedes al capacitor lo descargan, lo cierran a través de la resistencia, al comienzo la corriente es muy grande. Y muy grande, es la máxima, digamos. El valor dependerá de la carga, de la resistencia y de la capacidad. Yo hacía referencia de que puede ser muy grande porque un capacitor con una gran capacidad, cargado a una diferencia de potencial grande, puede almacenar mucha energía. Y si uno comete la imprudencia de tocar los bornes del capacitor, el capacitor se puede descargar a través de su cuerpo, del cuerpo del que lo está tocando. Y esa descarga puede ser incluso fatal. Puede ser tal la energía almacenada en el capacitor que alcance para un paro cardíaco o para matarlo. De hecho, los desfibriladores tienen adentro un capacitor que almacena energía y se descarga en un corto tiempo a través de esas paletas, haciendo pasar corriente por el corazón
que en ese caso estaba fibrilando, se para y se lo hace arrancar de vuelta. Se le da un empujoncito como a un auto que no tiene batería, digamos. Bueno, tenemos que resolver la ecuación esta que está aquí arriba. Es una ecuación diferencial de Q sobre dt igual a menos Q sobre dc. Aplicamos el mismo método que vimos hace rato para la carga. Vemos, fíjense, aparece la integral de Q sobre Q, obviamente el logaritmo, la de dt es t. Esta es más sencilla. Aplicamos el antilogaritmo y me queda que en una descarga, la carga es igual a Q sub 0 por E a la menos T sobre E de C. Para T igual a 0, tenemos que Q es igual a Q sub 0. Y la derivada, o sea, la corriente, la derivada de Q con respecto a T, será menos N0, Q sub 0 sobre DC, que es la corriente. Recuerden que Q sub 0 sobre C era la FEM. Y en la descarga, la corriente, fíjense, disminuye. ¿Cómo disminuye la carga? Tiene la misma constante de tiempo. Pero, ¿qué pasa? La corriente va a ser negativo y la carga la vamos a marcar. Entonces, la carga arranca de Q sub 0 y disminuye exponencialmente. La corriente arrancaría de I sub 0 menos I sub 0 por la convención y va disminuyendo. Esta corriente inicial, fíjense, la que marco acá, depende, la I sub 0, les voy a mostrar acá, I sub 0 es Q sub 0 sobre dc. Entonces, depende de la cantidad de carga en el capacitor y de las características del circuito. De Q, esto es coulombios por segundo. Esta corriente, que se mide en amperes, es la que puede, si ustedes entonces, está el capacitor, y ahí tienen los bornes, los cablecitos del capacitor, y ustedes lo tocan, estando cargado al capacitor, lo tocan con la mano, ¿no es cierto? El capacitor se va a descargar a través de ustedes. Y esa descarga puede ser fatal. No sé si ustedes habrán experimentado, sí, ahora que vienen los meses secos, entre comillas, sin lluvia, a donde la humedad relativa del ambiente es muy baja y eso potencia los fenómenos electrostáticos. Habrán notado que cuando van con un pullover, sobre todo un pullover que es sintético, mientras se mueven y frotan el pullover con el asiento del auto, etc. Y como el auto tiene ruedas que están aisladas del piso, su cuerpo, la ropa, va adquiriendo carga eléctrica, se va cargando. Se va cargando. Y después de un cierto tiempo han acumulado una cierta carga eléctrica. Como si fueran un capacitor. Una vez que tocan el suelo con sus pies y tocan algún
alguna persona, a una otra persona, o alguna puerta o algo que está conectado a tierra, entonces esa carga que han acumulado se descarga a través a tierra, a través de la puerta, de lo que fuera. No sé si lo han notado a veces. Sale como una chispita que dura muy poco tiempo. Sí, profe. Sí, ¿no es cierto? Espero. Sí, Sí, porque sí. si no, Sí, profe. Sí. está bien, porque si no, si no parece que estoy loco. Bueno, entonces no. Entonces esa chispita es esa corriente eléctrica que circula y ustedes se descargan. Por supuesto, es una corriente pequeña que no les hace nada, a lo sumo sienten un golpecito, digamos, eléctrico, el golpecito de la chispita, que ese efecto a la noche incluso es más llamativo porque se ven las descargas, la chispa eléctrica. Bueno, si uno lo hace con un capacitor muy grande que esté cargado, entonces hay que tener cuidado, porque esa carga puede ser, como ya les dije, esa descarga sobre su cuerpo podría ser mortal. Bueno, y acá hay un ejercicio, ya para ir terminando, dice un resistor, una resistencia de 10 megaohmios, recuerden que mega es 1.000.000, está conectado en serie a un capacitor de 1 microfaradio y a una batería de 12 voltios. Antes de cerrar el interruptor, en el instante t igual a 0, el capacitor está descargado. ¿Cuál es la constante de tiempo? Es la primera pregunta. ¿Qué fracción de la carga final hay en el capacitor al cabo de 46 segundos? ¿Y qué fracción de la corriente inicial y sub 0 permanece en t igual a 46 segundos? Bueno, acá lo que ven a la derecha, antes de entrar a hacer los cálculos, es la gráfica de cómo se carga el capacitor y cómo se descarga el capacitor. Aquí está la gráfica de la carga en función del tiempo. Arranca en 0 y llega a un valor máximo. Y aquí está la corriente, que arranca en un valor máximo y por supuesto tiende a 0. Es la carga. Entonces está la corriente de carga y la corriente. Y lo primero que nos preguntan es ¿cuál es la constante de tiempo? La constante de tiempo no depende del tiempo de carga o descarga. La constante de tiempo depende de la resistencia y del capacitor. Entonces, está resuelto el problema, pero veamos cómo lo haríamos. Entonces, tau, ahí está. Uy, no sé qué hice, disculpen. Vamos de vuelta. Acá estábamos. ¿Están viendo? ¿Sí, no? ¿O no? Todavía está cargando, profe. No, entonces no están viendo. Profe, no se ve nada. Está No, ya oscura sé, la ya pantalla. sé. Sí, 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 ya sé, ya sé. Son esas. Es que tengo que dejar de compartir. Está en pausa la función compartir. A ver. Ahí está. Bueno, yo les decía que la constante de tiempo, tau,
se lo iba a escribir acá, pero bueno. Tau es N por C. Y me dicen que la resistencia es de 10 megaohmios, tendré que multiplicar, la tengo que poner en ohmios, o sea que va por 10 a la 6. Si la capacidad es de 1 microfaradio, lo tendré que poner en faradio, 10 a la 6. Entonces, 10 por 1, 10, quiere decir que la constante de tiempo es 10 segundos para este circuito. ¿Eso qué significa? Que en 10 segundos alcanzará el 63% de la carga, o su corriente habrá disminuido a un 33%. 10 segundos. Bueno, fíjense que la resistencia es muy grande. La resistencia está limitando la corriente, o sea que está haciendo que el proceso de carga y también el de descarga sea más lento. ¿Ven? Porque la constante de tiempo es directamente proporcional a la resistencia y también directamente proporcional a la capacidad. Y después dice, ¿qué fracción de la carga final F hay en el capacitor en t igual a 46 segundos? Entonces, en realidad lo que yo quiero es la relación entre la carga y la carga final. Entonces lo que hago es pasar en esta ecuación de acá, paso esto que es Q sub 0, lo paso dividiendo. Y Q sobre Q sub F no es otra cosa que la relación entre la carga y la carga final para un cierto tiempo. ¿Lo entienden a eso? ¿O no? ¿Cómo, profe? Si entienden lo que les acabo de decir. O sea, Q, la carga Q, que es igual a la carga final por 1 menos E a la menos T sobre RC. RC vale 10, o sea que ya lo puedo reemplazar esto por 10. ¿Sí? Entonces, la carga varía en el tiempo con esta ecuación. La carga es una, digamos, función del tiempo. Una función. ¿Se acuerdan lo que era una función, no es cierto? Una relación entre variables. ¿Qué variables? La carga Q minúscula y el tiempo T minúscula. Cuando ustedes tienen que haber tenido alguna relación en su vida, digamos. Hay un vínculo entre Q y T. Cuando algo le pasa a T, repercute en la carga Q. Y cuando algo le pasa a Q, repercute en la carga T. En el tiempo T. ¿Está claro eso, no es cierto? Sí, profe. Una función es una relación. Y una relación es de a 2, de a 3, bueno, pero acá es de a 2. Entre la carga Q y el tiempo T. Entonces, aquí me preguntan, ¿qué fracción de la carga final hay en el capacitor a los 46 segundos? O sea, ¿cuánto de la carga Q está todavía en el capacitor a los 46 segundos? Sí, profe, se entendió. Está bien. Entonces, lo que yo hago es una relación. Para saber la fracción de algo, yo hago una relación. Si yo quiero saber, por ejemplo, la relación que hay entre la edad de dos personas, una tiene 20 y la otra 60, y digo, bueno, mira, 60 sobre 20 es 3. Entonces, la persona de 60 tiene 3 veces la edad de la otra. Ok, esto es más o menos lo mismo. ¿Qué fracción de la carga final hay en el capacitor a los 46 segundos? Entonces, lo que se hace es pasar Q sub F dividido. Y reemplazo T por 46 segundos, hago los cálculos. 46 elevado por 10, acá van a tener que usar la calculadora, hace los cálculos y me da 0,99. Entonces, fíjense, el capacitor se está cargando.
Y cuando el tiempo es 46 segundos, la carga Q almacenada es 0,99 de la carga final. O sea, ¿qué quiere mostrar esto? Que ya está prácticamente el 100% de la carga a los 46 segundos. Digamos, a los fines prácticos el capacitor está cargado. Y después pregunta, ¿qué fracción de la corriente inicial permanece en t igual a 46 segundos? La corriente inicial, que al principio era gigante, a los 46 segundos, ¿cuánto habrá? Obviamente va a ser poquita. Veamos cómo lo calculamos. Entonces, I sobre I sub 0 igual a T. Reemplazamos. Hacemos los cálculos y me queda, y me queda un valor 0,01. O sea que la corriente que permanece circulando es 0,01 de la corriente máxima que arrancó al principio. Solo el 1% de la corriente permanece a los 46 segundos. Con lo cual demuestra que ya no está circulando prácticamente corriente. El capacitor ya está cargado. ¿Qué quiero mostrar con esto? O el problema, mejor dicho, que intenta validar. Que una vez que se pasó la constante de tiempo, si bien el proceso es infinito hasta que adquiere la carga total, después que uno pasa a la constante de tiempo, ya se ha cargado en un 63% o la corriente ha disminuido en un 33%. Por lo tanto, cuando el tiempo es 3 o 4 veces la corriente, la constante de tiempo, a los fines prácticos el capacitor está cargado. O al revés, descargado si lo quiero descargar. Y que se va a cargar o se va a descargar tan rápido como yo quiera, si es que varío, por ejemplo, para un dado capacitor, la resistencia. Si la resistencia es muy grande, y se cargará o se descargará más lentamente. De hecho, yo algo les había comentado en la clase pasada, están intentando armar baterías con capacitores conectados. ¿Por qué? Porque un capacitor almacena energía. Si uno logra que esa energía almacenada en un capacitor se entregue a un motor a la velocidad adecuada, entonces tiene una batería formada por capacitores. Bueno, no sé si queda algo, a ver, veamos. Bueno, y después está la descarga del capacitor, es el mismo ejercicio, nada más que con una descarga. En la descarga, fíjense, la tensión, la corriente. Bueno, acá tendrían que haber ido minúsculas, ¿no? Pasa que esto lo he sacado yo de un dibujito que encontré, entonces ahí hay un pequeño error de tipeo, digamos. B, Q e I tendrían que ir con minúsculas. Bueno, la pregunta acá, ¿en qué momento la carga es igual a 0,50 microcoulombios? Hay que reemplazar la carga total y la carga esa, despejar el tiempo, da 23 segundos, o sea que a los 23 segundos ya ha disminuido en un 90%. Y después pregunta cuál será la corriente en ese instante, se hace los cálculos y da, fíjense, bueno, negativa, porque hemos dicho que la corriente cuando se descarga era negativa por convención, menos 5,0 por día a la menos 8 amperes, o sea, un valor extremadamente pequeño.
prácticamente despreciable. ¿No? A la -8, una locura. Bueno, y esto ya habíamos visto, lo de los circuitos, o sea que yo creo que con esto tenemos terminada este era el video que ya dimos. Y bueno, lo único que quedaría es el fin. Bueno, ¿alguna preguntita, chicos? Yo creo que con eso terminamos la clase de hoy. Tienen para hacer el PET ese, que pueden entrar al aula virtual, ahí está la dirección, simulador de circuitos, y si no lo buscan por Google, no hay problema. La clase que viene, vamos a ver si ya ingresamos a el maravilloso mundo del magnetismo. Los campos magnéticos y qué sé yo. Pero también vamos a ir pensando en que se viene el parcial y vamos a tratar. Me preguntan dónde están los links de las clases grabadas. Los links de las clases grabadas están en el team. Están en el... ¿Cómo se llama? En el team Física 2, 2K4 2021, creo que se llama. Están como pestañas, digamos. Y los links de los PDF, ¿no los estoy subiendo ahí también? Creo que sí. A ver. Voy a entrar antes de que nos vayamos, voy a entrar a... Sí, profe, sí están. Sí están, esto me hace dudar. Pero para el que no sabe, se los voy a mostrar. Ahora esta tarde voy a subir esta clase y voy a subir Entonces, a ver, me voy a compartir. A ver si puedo compartir. Y con esto terminamos. Compartir sonido. ¿Dónde es que está? A ver. 2K4, sí, se llama 2K4 2001. Y a ver si lo puedo compartir a eso. La verdad que no sé, porque no lo he hecho. No. UNT, cinética. Voy a compartir la pantalla. Y de ahí me voy a ir. Ahí están viendo eso, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Profe. Sí, bueno, ahí está. Entonces, fíjense, para los que no lo han visto, este es nuestro equipo y tienen las clases grabadas de todos los días, el repaso, sí, con todas las clases, y acá había un ejercicio que ¿se acuerdan? Alguien me preguntó, yo se los mandé explicadito, ahí está, no sé si quedó alguna duda, pero por ejemplo, acá acá tienen la clase del campo eléctrico, si uno hace clic acá, llega a la clase, la puede ver. Esto está grabado en la nube, por lo tanto, tienen 2 meses a partir de que se sube y después se van a ir borrando. Si lo quieren bajar o quieren... Yo ya no tengo espacio en mi disco rígido, por eso no lo grabo en mi máquina. Estaba el repaso de Física 1, está todo acá, digamos.
ahora voy a agregar la nueva, electrocinética 2.1, a donde va a estar esta segunda parte que vimos, y bueno, creo que está todo ahí. ¿Ven? Ahí está el ejercicio de trabajo práctico, la clase 8. Ah, estaban también los ejercicios que había propuesto, que no sé si lo han hecho. Algunos sí, otros no. El código para ver la clase aparece acá. Creo que era acá. Acá, en I. Ahí está el código de acceso. Bien. Bueno, no sé, ¿alguna otra pregunta? No, profe. Bueno, chicos, espero que hayan disfrutado de la clase, que la hayan pasado bien y nos estamos viendo el miércoles que viene. Ya el miércoles que viene vamos a buscar una fecha tentativa para hacer una suerte de preparcial. Profe, ¿cuál va a ser la Sí. modalidad del parcial? Y la modalidad del parcial es